Muy buenos días, compañeras, compañeros, amigas y amigos, compañeros del viaje, internautas del www.radiovictoriagt.com. Hoy es lunes 2 de septiembre lo que se llama Centroamérica y México. Estamos en lo que se llama mes de fiestas patrias. 203 años de la firma del Acta de la Independencia en estos países. Y a nivel mundial, la comunidad internacional recuerda el Día Internacional de la Industria, esa fase de la humanidad que tan soñado desde el continente y tan cacareado desde el mundo occidente colectivo, que consiste en transformar los bienes primarios, la materia prima, en productos manufacturados con la finalidad de acumular, en este caso desde el mundo occidental, dinero capital. Eso es lo que se celebra hoy, Día Internacional, Día Mundial de la Industria. Estamos con Neidy Huracán, hemos titulado esta conversada corta, son las 6:08. Guatemala, 203 años entre despojo y criminalización. ¿Por qué titulamos ello de esa manera y por qué estamos con Neidy? Neidy es representante, es defensora central del movimiento SCDA, Comité Campesino del Altiplano, si así es, si no es así como se dice el nombre. Conocemos a ella porque es parte también de algunos espacios donde nosotros como defensores también nos movemos, y sobre todo porque también producen, ellos están en el campo, producen, pero al mismo tiempo también organizan. Y hablamos del tema de la criminalización porque en los últimos días trascendió la noticia de que defensoras de esta organización están siendo judicializados, es decir, utilizando el derecho penal para poder, digamos, acusarlos de delitos o por delitos que según ellos no se ha cometido. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas veces los campesinos y las campesinas, luego que en el siglo XVIII, XIX, fuimos despojados de nuestros territorios y de nuestras tierras, una vez convertidos en campesinos sin tierras. Pues cuando intentamos recuperarlo, defender nuestros derechos, lo que hacen es utilizan el derecho penal para acusarnos como si fuésemos enemigos internos del Estado y luego zamparnos a la cárcel. De eso se trata en el fondo, la criminalización. Heidi, por favor, buen provecho. Saluda a la audiencia, muy buenos días, ya te están viendo. Adelante, por favor. Muchas gracias, compañero, hermano, Yantay. Buen día a todas y a todos. Mucho gusto y muchas gracias de poder sintonizarnos a esta hora de la mañana y empezar con todas las energías del día, dialogando también al respecto de todo este proceso de despojo y de colonización que hemos vivido los pueblos, no solamente en Guatemala, sino a nivel de todo el territorio de la Via Yala, y también de cómo se ha ido institucionalizando cada vez el racismo y además para las familias campesinas también el clasismo desde nuestros estados. Entonces, muchas gracias por estar acá acompañando. Muchas gracias. Saludamos también a la audiencia de Radio Digital de Honduras, a Rondas Campesinas del Perú. Saludamos a Minca Comunicaciones Argentina, a Racinaco Internacional del Ecuador y a todos los canales como Codeca, donde también estamos transmitiendo este abordaje. Neidy, ¿por qué se da esta situación de criminalización del uso del derecho penal contra campesinos, contra comunidades que defienden ahora sus terrenos, que quizás lo defienden porque en su memoria, tal vez genética reciente o de antaño, recuerdan que esas tierras les pertenecieron, que en algún momento los despojaron? ¿Cómo se explica? ¿Qué factores influyen en ello para la criminalización? Claro, bueno, primero recordar que esta es una situación estructural e histórica. El tema del despojo no lo estamos viviendo hasta hoy día y no es un problema actual, sino es una situación muy profunda que hemos atravesado los pueblos desde hace más de 500 años, y entonces cada vez se ha ido institucionalizando de forma más fuerte en nuestros estados los mecanismos, las prácticas y por supuesto también el uso del aparato estatal para realizar estos despojos que cada vez también han aumentado en sus formas violentas y de violación de derechos humanos de quienes defienden, viven, conviven y protegen en la madre tierra. Pero aquí creo que algo importante a decir es el establecimiento de un modelo de desarrollo que se basa principalmente en el extractivismo, en el monocultivo, en la extracción y explotación de la madre tierra, que entonces para poder establecerlo e instaurarlo se recurre al despojo de los territorios de las poblaciones indígenas y campesinas. Hay una visión distinta
a pesar de que cada vez se ha intentado erradicar más esta filosofía de los pueblos indígenas y se ha intentado alienar a las poblaciones para pensar en un modelo mal desarrollador en realidad, porque tenemos el ejemplo de Alta Verapaz, en donde está la mayor concentración de estas iniciativas de desarrollo como hidroeléctricas, monocultivo principalmente de palma africana, y algún otro tipo de industrias en donde en nombre del desarrollo se han ido estableciendo. Y resulta que está la mayor concentración de este tipo de iniciativas, pero también es el departamento con mayor índice de pobreza. Lo teníamos desde el año 2014, pero recién en el informe presentado hace 2 semanas, también el departamento de Alta Verapaz y cerca del no, más del 85% de la población, 9 de cada 10 habitantes viven bajo el umbral de pobreza. Entonces, cuestionarnos de qué desarrollo estamos hablando. Y se ha hecho uso del aparato estatal principalmente a través de las élites históricas terratenientes en el país, que muchas veces tampoco son guatemaltecos. Se ha dado una extranjerización de la tierra. Dependiendo del territorio, tenemos familias alemanas, familias inglesas, canadienses, rusos, que han llegado a nuestros territorios a despojarnos y a hacer una explotación. Después del despojo viene la explotación de los recursos, principalmente de los bienes naturales que están en estos territorios. Y acompañado de esta oligarquía rancia del país, están los gobiernos que en mayor medida han sido gobiernos militares, que entonces han puesto al servicio de esta oligarquía terrateniente el aparato estatal para hacer uso de este mismo y poder realizar estos despojos. Pero en los últimos 20 años también se ha sumado otro actor que ha empezado a estar como un actor principal en estos despojos, y es el crimen organizado y el narcotráfico, porque también han sido causantes del despojo, del acaparamiento y de la movilización forzada de las comunidades indígenas y campesinas en el país. Entonces es importante que la población en general reflexionemos y cuestionemos sobre ese modelo, porque muchas veces algunos de nosotros desde el individualismo, que también ha sido una práctica que nos han ido cada vez más y más alienando a esa parte, pensamos que por tener un trabajo en la palma africana o por tener un trabajo en la caña de azúcar, eh, ya nuestra vida está resuelta, y nos plantean una falsa solución que nos lleva a una creación de inconsciencia de clase, y pensamos que ya nuestra vida está resuelta, pero nos olvidamos a costa de qué, y que muchas veces también a base de la explotación misma de nosotros. Pero viviendo en condiciones de pobreza, de desempleo, pensamos que es una oportunidad, pero no termina siendo una oportunidad. Y justamente los pueblos indígenas y campesinos, que desde hace muchos años con la colonización nos fueron despojando, y han habido distintos momentos más álgidos, muy violentos para ese despojo, de generación tras generación, tal como hemos ido heredando el idioma, nuestra indumentaria, la cultura, también se ha ido heredando este conocimiento y el vínculo al territorio. Entonces, las familias reconocemos, y también desde organizaciones campesinas, no solamente el CCDA, sino también otras organizaciones campesinas, hemos recurrido al uso de algunas herramientas para defender estos territorios. Algunas de ellas han sido herramientas como estudios antropológicos, estudios históricos, catastrales, que demuestran que efectivamente estos son territorios que históricamente le han pertenecido a las comunidades indígenas campesinas. Pero creo que no se necesita mucha ciencia para saber que éramos nosotros los pueblos que estábamos acá antes de la llegada de los invasores. Pero es difícil porque en un estado racista, clasista, colonial, se ha institucionalizado el racismo, y entonces estas herramientas han empezado a dejar de ser funcionales. Y tenemos un ejemplo claro en la última semana, que capturaron a 9 compañeros de la comunidad La Esperanza de Barberena, Santa Rosa, que ellos, en realidad las órdenes de captura van giradas en contra de 56 compañeros. Ya habían capturado el 12 de julio a su máximo dirigente, don Mauricio Rivas,
La semana pasada se presentan ante el juzgado la junta directiva, integrada por 9 personas de buena fe para solventar la situación jurídica y son capturados. Y este es un caso que tiene un estudio antropológico que demuestra que hay una sobreposición de finca. A eso vamos, Neidi, para segmentar esta tertulia. Claro. Entonces, Neidi Huracán está conversando desde eso, desde fuera del asfalto, sobre despojo, Guatemala, 203 años entre el despojo y la criminalización, y nos ha dibujado en buena medida de cómo se configuró ese despojo histórico colonial. Y ahora, cuando las y los campesinos se organizan, que por cierto, como muy bien jalaba ella, digamos, a la memoria el tema del último informe del INCOBI, se organizan porque el mal desarrollo o el perverso desarrollo lo que ha hecho es a estos despojados hacerlo cada vez más empobrecidos, porque hay departamentos donde 9 de cada 10 personas, como es el caso de, como mencionaba ya, Verapaz, Quechua, Huehuetenango, etcétera, están en esa situación. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la empresa? ¿Y qué hace la opinión pública oficial de la guatemaltecidad? Ah, estos son delincuentes, están queriendo ocupar tierras que no les pertenecen. Pero oiga, si usted no puede comer tortillas, si estos que están luchando por sus tierras, no producen. O sea, la tortilla no viene del supermercado. La comida, el desayuno que vas a ingerir en este momento, en minutos después, no viene del supermercado, viene del campo. Y entonces lo que están haciendo ellos es pelear la vida de usted, mía y de los demás eh, desde la organización y obviamente por la recuperación por la tierra. Entonces, vayamos, tú perteneces a una organización que se llama CCDA. Mucha gente, como te decía, no lo conoce. Sería importante en un par de frases nos lo expliques, cómo nacen, etcétera. Y luego entramos por qué empieza a criminalizar a este grupo que, por cierto, no estaba tan visible, no estaba tan estigmatizado. Y ahora 59, 30, 20 judicializaciones, pues te dicen que sí, están queriendo golpear también por ese lado. Adelante, por favor, Neidy. Claro, bueno, el Comité Campesino del Altiplano CCDA somos una organización indígena y campesina que tiene su origen en el año 82, principalmente en el occidente del país, en el departamento de Chimaltenango, y esto también se vincula fuertemente a un periodo oscuro para la población guatemalteca en general, no solamente para los indígenas y campesinos. El año 82, donde se registra la mayor cantidad de masacres en contra del pueblo indígena y campesino en el país, cuando estábamos librando una guerra, un genocidio que también tiene sus raíces en la conflictividad agraria, el racismo y la discriminación a estos pueblos. Es que el pueblo indígena en Guatemala y en muchos otros territorios hemos intentado ser exterminados en muchos momentos de la historia, porque parece que para este modelo nos representan como un atraso, pero más que como un retraso, es un impedimento para que puedan establecer el modelo de forma tan fácil. Entonces, el CCDA surge acá en este momento, principalmente para defender la vida de las comunidades indígenas y campesinas organizadas en este movimiento. Inicialmente éramos 500 familias, hoy día estamos conformados por más de 54,000 familias de diversos territorios en el país, ya no solamente en el occidente, sino también en el oriente, en el sur occidente y en algunas comunidades del suroriente, entre ellas Santa Rosa. Y bueno, el CCDA en el pasar de los años hemos continuado porque es una lucha vigente, la lucha por la tierra, por la recuperación, por la reivindicación y por la defensa de los derechos mismos, porque hay distintos tipos de casos. Tenemos familias que están en procesos de recuperación histórica de su territorio, que históricamente han vivido en un territorio y que ahora con la llegada de estas prácticas del establecimiento de monocultivos y de la expansión, porque también recientemente tuvimos ahí un estudio donde se refleja cómo nosotros en el 2021 hicimos un estudio de la agricultura familiar campesina y identificábamos cómo el espacio para el cultivo de alimentos se ha ido reduciendo, pero la producción de palma africana ha aumentado hasta en un 3000%. ¿Y en dónde se han establecido estas iniciativas? En territorios de las poblaciones indígenas y campesinas. Entonces, pero también
debido al desplazamiento interno y externo forzoso durante el genocidio, muchas de estas familias perdieron su territorio. Y al momento de la firma de los acuerdos de paz y regresar al territorio guatemalteco, algunas tuvieron que hacerlo en otros territorios, ya no directamente de donde eran originarios. Algunos otros regresaron a su territorio y resulta que estas tierras ya habían sido entregadas a otros terratenientes y que, tal como tenemos la justicia hoy día, responde a estas élites y entonces tenían ya títulos otorgados por la institucionalidad a nombre de estos terratenientes, militares también y algunos vinculados al crimen organizado, y con eso han argumentado que las poblaciones indígenas y campesinas han perdido su territorio. Entonces, en base a esto, nosotros hemos ido desarrollando diversas iniciativas de recuperación, entre ellas está la recuperación histórica, pero también uno de los resultados de la firma de los acuerdos de paz a través del acuerdo socioeconómico de situación agraria fue la creación del Fondo de Tierra. Bueno, que al final se ha convertido en un mercado de tierras, pero que en algún momento representó la posibilidad de accesar a tierra a familias campesinas principalmente sin tierra. Entonces hay diversos mecanismos. Y ante esto, una herramienta ha sido la constitución de lo que llamamos la Universidad Popular de los Pueblos, desde donde realizamos estudios que sirven de medios de prueba o peritajes para cuando nos corresponde ir a disputar ante tribunales alguno de estos casos. Pero tenemos situaciones complicadas. Un ejemplo es la comunidad Samanzana 2 del departamento de Alta Verapaz. Esta comunidad tiene una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del año 2016 y al compañero Lorenzo Pop lo capturan en junio de este año. El argumento es que cae en rebeldía judicial porque no pagó una multa en determinado momento. Y lo complicado es que los compañeros no son acusados de defensores de la tierra, defensores de derechos humanos, sino generalmente de usurpación agravada, incluso algunos están siendo acusados de cargos como asesinatos. Son cargos bastante complicados y además recordar que el Código Penal ha sufrido una modificación y entonces ahora son juzgados como criminales de alta peligrosidad. Y muchos de estos compañeros, pues lo que han hecho ha sido defender los derechos humanos de su familia, de su comunidad y de la tierra y el territorio en el cual conviven. Dos compañeros, Marcelino y Jorge, también de Alta Verapaz, fueron sentenciados a 35 años de cárcel por con el cargo de asesinato a un guardia de seguridad de una finca que, de acuerdo al peritaje, esta persona recibió un impacto de arma de fuego e inicialmente fueron acusadas 14 personas. El Ministerio Público armó un caso en el que argumentaban que 14 personas habían asesinado con un impacto de bala a una persona. Al final sentenciaron a 2 personas y pues los casos han sido montados y a pesar de que se presentan recursos jurídicos y legales para demostrar la inocencia de los compañeros, muchas veces esto no se resuelve de mejor manera. Y el sistema, ¿cómo funciona? En el caso de Lorenzo, a él lo capturan en Rayujá, un municipio muy cercano a Petén. Él es de Alta Verapaz. El juez que emite la orden lo hace desde Chiquimula. A él lo trasladan a Izabal y tenemos que esperar más de una semana para que llegue su expediente y poder hacer el pago. Y él, en un caso de rebeldía, era algo más fácil. Solo debíamos realizar un pago y él automáticamente debía ser liberado. Pero todo ese movimiento de documentación hizo que el compañero estuviera más de 2 semanas encarcelado. Y tenemos un sistema penitenciario que también ha sido cooptado por grupos mafiosos. Lo primero que pasa para cualquier reo al momento de ingresar a la cárcel es que le piden una cuota por no ser golpeado y no ser maltratado. Y generalmente estas cuotas son de entre 10,000 a 15,000 o más dinero para familias indígenas y campesinas que viven en condiciones de sobrevivencia y que además son pagos anómalos, vinculados también a la corrupción. Entonces, es una situación bastante compleja. El CCD acompañamos esta situación
Puede ser que también el escenario político en este momento ha puesto sobre la mesa la narrativa del despojo y de los desalojos y hace que la población también voltee más la mirada, porque estos casos nosotros los hemos acompañado desde hace muchos años. Del año 2016 al 2020 han asesinado a 12 miembros del CCDA, defensores de su territorio. Acompañamos más de 1.300 casos de conflictividad y solo en el departamento de Alta Verapaz, 1.999 compañeros y compañeras de este número, más del 35% son mujeres, tienen orden de captura. Eh, el caso de la Esperanza son 56 compañeros que tienen y compañeras con orden de captura y se les acusa de usurpación agravada, a pesar de que fueron desalojados de la comunidad en noviembre del año 2023. Ellos ya no se encuentran en la comunidad, fueron desalojados y aún así les capturan por el cargo de estar en su comunidad. Entonces, claramente es todo un montaje de casos y bueno, el sistema judicial está cooptado, pero nosotros también cuestionamos al sistema, al poder ejecutivo, porque quien realiza las órdenes de captura es la Policía Nacional Civil, que está bajo el mandato del Ministerio de Gobernación. Pero no nos sorprende que nos traten con con mucha violencia y mucha violación de derechos humanos a las poblaciones indígenas y campesinas, si también fue la misma Policía Nacional Civil que capturó a Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, que era parte, que estaba haciendo gobierno con este gobierno y fue la policía también bajo el mandato del Ministerio de Gobernación. Entonces, son situaciones el tema de la tierra es una situación muy compleja, hay mucho tema de corrupción también, pero es un tema estructural que hay necesidad de darle medidas estructurales. Actualmente se han ido aperturando algunas posibilidades, pero justamente tiene la razón cuando al inicio hablábamos de que son pequeñas medidas porque al final en un estado racista y clasista que no responde a las poblaciones indígenas y campesinas, es muy complejo poder ir avanzando. Hay la necesidad de hacer una reestructuración, de generar incluso un modelo de desarrollo que sí responda a la mirada de los pueblos y de las familias indígenas y campesinas, que somos la mayoría en este país. Entonces, ahí es como van avanzando los casos. Muchas gracias, Neidy Huracán, desde CCDA Conversa con www.radiovictoriagt.com. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están oyendo a través de nuestros canales y los que nos van a ver también a través de los canales en diferido como YouTube. Y claro, la categoría de Estado racista a criollo pues termina siendo todavía pequeño porque con todo lo que está narrando Neidy, prácticamente el Estado existe casi exclusivamente para despojar, para colonizar, para someter, para saquear, y en ese sentido un estado colonial no tiene, digamos, bueno, en el caso de estos estados bicentenarios, yo creo que no, incluso ese término de colonial también termina pequeño. Estamos hablando sobre Guatemala, 203 años entre despojo y criminalización. Los despojan de las tierras, de los bienes, luego cuando estos van detrás de lo que les despojaron, detrás de lo que les robaron, utilizan el derecho penal, utilizan el aparato estatal, utilizan el dinero que han acumulado con el trabajo incluso de estos despojados para poder zamparlos a la cárcel, y lo que está diciendo es crítico y lo que muchos de nosotros desconocíamos, esos datos desde el 2016. ¿Cuántos asesinatos dijiste? 12, 12 asesinatos. 12 ¿Y al líderes. momento cuántos criminalizados en este momento? Con órdenes En de... este momento, más de 2.500 criminalizados a nivel nacional, pero solo para el departamento de Alta Verapaz, 1.999. ¿Esos datos son a nivel de la organización o a nivel de todas las No, organizaciones? no, no. A nivel solamente de CCDA. Repítelo, por favor. ¿Cuántos criminalizados? Escuche bien, estimado seguidor. No estamos hablando de los que fabrican celular, que por cierto son bienes, digamos, necesarios, pero no tan urgentes. Estamos hablando de los que producen la comida que vamos a comer. ¿Cuántos criminalizados? Sí, a nivel nacional del CCDA, principalmente en el norte y en la costa sur, tenemos más de 2.500 criminalizados.
y solo para el departamento de Alta Verapaz, 1999. Y un dato que creo que es importante también recalcarlo, es que solo en el mes de agosto asesinaron a 6 miembros de CCDA en el departamento de Escuintla, que también, y quiero poner sobre la mesa otro tema, la cooperación internacional. La cooperación internacional juega un papel también para marcar narrativas y poner nuestro ojo y nuestro interés solo en cierto tema y desvincularnos de otras partes. En este momento, la costa sur está viviendo están viviendo hechos de violencia muy fuertes que se vinculan a la tierra, pero también a casos de corrupción de altos mandos de gobiernos anteriores. Uno de ellos es la portuaria Quetzal. Y entonces, generalmente la población pensamos que el tema de la conflictividad está concentrada en el norte, y sí, efectivamente hay una alta concentración en el norte, pero no quiere decir que no existen los otros territorios. También la costa sur ha sufrido históricamente despojo de los bienes naturales como los ríos. La costa sur tiene un alto problema con el acceso y el derecho humano al agua. No solamente en el norte está ocurriendo, pero muchas veces la cooperación internacional entra y juega un papel y nos ha puesto incluso, aprovecho siempre a hacer un llamado para todas las comunidades, para las organizaciones, que seamos bastante críticos con esta cooperación, porque en muchas ocasiones nos pone en disputa. Y entonces la cooperación está interesada en financiar, en acompañar casos emblemáticos, porque eso también les ayuda a ir gestionando más recursos económicos, y resulta que llega la comunidad a acompañar determinado caso, pero no ve la problemática en general y su interés no es darle una solución estructural a esta problemática. Y entonces cada vez más y más organizaciones que somos críticas ante esta situación empezamos a ser excluidas, estigmatizadas desde la misma cooperación. Empiezan a hablar con otras organizaciones que con esa organización no, son muy conflictivos. Esa es mucha la palabra con la cual nos estigmatizan, que somos muy conflictivos, que no estamos abiertos al diálogo. Pero es muy difícil pensar en un diálogo cuando nos están matando, cuando nos están encarcelando, cuando están violando nuestros derechos humanos, y que ni siquiera se voltea a ver. Nosotros hemos cuestionado también al legislativo, porque hasta este momento nosotros en la última semana tuvimos 9 capturados, pero en lo que va del año suman en total 15 personas que han sido capturadas vinculadas al tema de tierra. Y ni un solo diputado hasta el día de hoy se ha pronunciado en solidaridad con estas familias que tienen a algún miembro encarcelado. También han habido desalojos judiciales y extrajudiciales, y ni un solo diputado o diputada se ha pronunciado en solidaridad con estas familias. Pero si hay un caso emblemático que no decimos que no es importante solidarizarnos también, como el caso del hermano Farruko Pop, que también tiene un tinte racista y clasista muy fuerte, vimos casi a los 160 diputados del legislativo pronunciarse. Entonces, hacemos un llamado también a los diputados y diputadas que no sean racistas y clasistas. Hay hermanos y hermanas indígenas. No reconocemos nosotros en este momento a algún diputado campesino, pero sí a hermanos y hermanas indígenas que podrían hacer un paso a un lado ante esta institucionalización del racismo y podrían empezar a pronunciarse. El problema es que el tema de la tierra es un tema tan complicado, tan complejo, y eso no les genera votos para una próxima elección. Entonces es por eso que no lo hablan, porque más que generarles votos, les podría traer algunas complicaciones, que ya lo hemos visto con hermanas y hermanos que han fijado posturas muy importantes. Nosotros siempre hablamos de la importancia del papel de la hermana Vicenta Jerónimo en el Congreso, del compañero Leocadio Huracán, que seguramente personas como ellos no los vamos a ver en una reelección, porque plantean cosas y medidas estructurales que hace que se genere cierto estigma alrededor. Entonces, es importante que veamos todos los actores que estamos y que están involucrados en estos procesos de conflictividad agraria. Neri Huracán, 6:36, poniendo cable a tierra en esta Guatemala de 203 años de independencia, entre despojo y criminalización de las grandes mayorías. Neri, ¿cómo salimos de este entuerto, de este caos, de esta caída libre? Porque cada año nuestros hijos salen a desfilar libertad, independencia, pero cada año que pasa se va acumulando este sufrimiento que narras.
¿Qué propuestas tenemos desde CCDA? ¿Cuáles son las esperanzas, los sueños? ¿Por dónde tenemos que avanzar? Claro, nosotros como CCDA trabajamos muy fuertemente el tema de la organización comunitaria, porque la organización nos permite encontrarnos, nos permite identificarnos como con iguales problemáticas. Es que la inconsciencia de clase nos ha llevado a posturas muy individuales que nos hacen pensar que es un problema del hermano y de la hermana, que no es nuestro problema, pero es un problema de todas y todos, porque además de la producción de alimentos de las familias indígenas y campesinas, también aportamos a disminuir los efectos del cambio climático, también aportamos a la conservación de los bosques, de la biodiversidad, de la vida misma de las miles de familias, de las millones de familias que habitamos el planeta. Entonces, la organización es muy importante y la generación de conciencia, pero no solamente una concientización ante el cambio climático, por ejemplo, una concientización en temas de género, sino también una conciencia de clase, el reconocernos que somos parte de una clase empobrecida por las élites oligarcas y quienes tienen el poder en este país. Por más que nosotros intentemos meternos a este modelo de desarrollo, en ningún momento vamos a ser reconocidos y quienes ya tenemos esa conciencia no queremos ser reconocidos en ese sistema porque queremos plantear algo distinto. Acompañamos muchos de estos procesos de concientización y organización con formación política. Nosotros en estos 42 años hemos podido recuperar 80 fincas y, por ejemplo, decimos a los compañeros, el mismo Fondo de Tierras se apega a este modelo de desarrollo que se basa en la explotación de la tierra y entonces se preocupan en producir sin importar en qué medida producir para pagar la deuda que adquieren con el subsidio del Fondo de Tierras. Y entonces nosotros decimos, ¿y entonces dónde queda toda la filosofía y la mirada del buen vivir? De tomar de la tierra solo lo que necesitamos y no caer en prácticas de mercantilización, no solamente de nuestros bienes, sino también la mercantilización del conocimiento, porque hemos podido ver que con conocimiento ancestral, con conocimiento de prácticas agrícolas ancestrales, algunos hermanas y hermanos lamentablemente han caído a esa mercantilización. Entonces resulta que nos ofrecen cursos de agroecología, ahora le han puesto otros nombres, agroecología, permacultura, producción orgánica, pero cuando los escuchamos, hablan de las prácticas ancestrales y de la vinculación de la ciencia maya y de la ciencia de otros pueblos para realizar estas prácticas. Y que solo lo vamos a poder ver cuando tengamos esa conciencia de clase y esa formación política para poder hacer estos cambios. Y por supuesto, dialogarnos mucho también entre quienes ya estamos en este escenario y reconocernos que individualmente no vamos a poder hacer esta transformación profunda del Estado que necesitamos. En este momento tenemos un riesgo, el actual gobierno generó mucha expectativa, pero también por la derecha y por la parte conservadora de este país está siendo muy utilizada esta narrativa y tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede pasar lo de otros pueblos hermanos, como Argentina, que ahora llegó un presidente de la extrema derecha eh, y eso nos podría pasar a nosotros en Guatemala. Ante la desesperación, vamos a optar por un gobierno mucho peor de los que habíamos tenido anteriormente. Entonces hay la necesidad de dialogarnos mucho, de articularnos y de reconocernos que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero tenemos puntos básicos y mínimos en los cuales estamos de acuerdo y uno de ellos es la defensa de los derechos humanos de las poblaciones que históricamente hemos sido excluidas, marginadas y violentadas. Muchas gracias, Neidy Huracán, en el www.radiovictoriagt.com, conversando sobre Guatemala, 200 años, 203 años, entre despojo y criminalización, a raíz justamente de la persecución judicial que está viviendo defensoras y defensores de esta organización. Y lo que nos deja claro, Neidy, es que 203 años después de la firma de la independencia, las grandes mayorías continuamos siendo colonos, colonizados por agentes empresariales y agentes estatales en contubernio, utilizando incluso el derecho penal como si fuésemos enemigos internos. Eso es lo que está ocurriendo en Guatemala. Amigas y amigos, muchas gracias por vuestra atención. Mañana, cuando el reloj marque las 6 de la mañana, estaremos abordando sobre la situación de la República de Haití. Ojalá
que esto también sea parte de nuestra agenda, incluso en estos 203 años de la emancipación. Muchas gracias, Heidi. Feliz día. Gracias a toda nuestra audiencia. Nos veremos. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.